saben, cuando Él nos predica con una gran pasión, ¿verdad? Nos enseña tanto. Y Él no está aquí no porque no quiera enseñarnos. Creo que creemos todos de que Él es enseñar es su pasión, ¿verdad? Y nos enseña muy bien. Hemos aprendido mucho con Él y seguiremos aprendiendo, pero hay muchas actividades para Él esta semana. Mañana hay una reunión, ¿verdad? La reunión de servidores. El jueves la palabra. Luego Él tiene otras actividades de ir a proclamar la palabra, ¿verdad? Él nos va a estar comentando eso. Así que Él tiene que descansar la garganta. Y gracias a Dios, esto no se detiene. Amén. Seguimos aprendiendo. Amén. Tienen Lucas capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así la parábola. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en este puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto le debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Padre, aquí nos presentamos delante de esta parábola, una parábola que Jesús nos quiere enseñar este día por medio de su Santo Espíritu, para poder llevar tu reino, Señor, a los niveles necesarios, no solo para que se quede y permanezca, sino para que avance, Señor, para que llegue a niveles a los cuales tú has pensado para Él. Que seamos siervos y siervas, Señor, que con la creatividad que da el Espíritu podamos impulsar tu reino a todo lugar y a toda circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga esta palabra, esta parábola. Tomémosla con mucha, quizás, humildad, pero también guardémosla en el corazón, porque yo les quiero hacer una pregunta. Contéstensela a ustedes mismos. ¿Hasta dónde quisieran ustedes que llegara la fuerza, el poder del reino de Dios? ¿Hasta qué niveles? ¿A qué lugares? ¿A qué personas? Consideramos, creo yo, ¿verdad?, de que hasta donde ha llegado hoy el reino de Dios a través de nosotros como iglesia no es suficiente. No es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. ¿O consideran ustedes de que su trabajo por el reino de Dios ya alcanzó un límite? Ya llegó hasta su máxima expresión. El reino de Dios puede llegar a muchos lugares más. Amén. Ahí en la colonia, en la comunidad, en este país, Dios ha despertado esta iglesia. Por eso la pregunta no es ¿hasta dónde queremos que llegue la iglesia? Porque la iglesia puede llegar lejísimo a niveles humanos, con templos, catedrales, teologías. Se puede llegar muy lejos, pero no así el reino de Dios.
Parece ser que en este país, aunque hay templos, hay estructuras maravillosas, dignas de admirar, hay mucho desarrollo quizás a nivel eclesiástico, el reino de Dios no ha avanzado en este país. ¿Y saben qué vamos a ver en esta parábola? Como le va a decir Jesús en la explicación en el versículo 8, al final en la parte B, dice Jesús, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que hemos recibido la luz. El reino de Dios en El Salvador está estancado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay estructuras grandes, templos, congregaciones, pastores, cristianos, el reino de Dios no avanza? ¿Acaso no es esa la crítica que hace mucha gente acerca de Dios, los ateos? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la muerte, la violencia, la maldad? ¿Dónde está el reino prometido por Jesús? ¿Qué se hizo? No está. Lo podemos notar en tantos acontecimientos, tantas cosas que suceden día a día en este país. Y el reino de Dios no llega, pero ahora en esta parábola vamos a descubrir que la culpa no la tiene el Señor. La culpa lo tienen los hijos de la luz. Porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros somos los hijos de la luz, amén. Pero parece ser que en este país los hijos de las tinieblas tienen más astucia, más inteligencia, más creatividad que nosotros. Y vamos a desarrollar esta parábola para que al salir de este lugar, al terminar de estudiar esta parábola, salgamos impulsados por el Espíritu Santo para ser más creativos y llevar el reino de Dios a nuevas dimensiones. Amén. Porque creo que eso es lo que quieren. Llevar el reino de Dios a los niveles que Dios está pensando para su comunidad, para su familia, para esta iglesia, para este país. Amén. Vamos a desarrollarla entonces. Démosle. Jesús busca seguidores que asuman una praxis creativa, sana, distinta a la del poder de dominio. Démosle. Como primer punto vamos a ver que aunque la sociedad del poder de dominio es injusta, sin embargo es creativa, es encrucijada. Quiero que vean el versículo 8 para que entendamos eso. ¿Qué hizo el patrón ante la astucia de su administrador de riquezas? ¿Cómo? Lo elogió. Podríamos decir que avaló esa actitud. Una actitud que en nuestra mentalidad está mala. ¿Por qué? Porque dice el desarrollo de la parábola, versículo 1, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador ha sido acusado, y por su actitud que va a tomar podemos comprobar de que la acusación es cierta. Es cierto, ha actuado mal, ha robado. Versículo 3. Entonces reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Dos frases. La primera en el versículo 3. Lo primero, el administrador, ¿qué hizo? Reflexionó. Y la segunda frase está al final del versículo 4. Ya sé lo que voy a hacer. La reflexión no es simplemente, porque en este país lamentablemente
no reflexionamos, los cristianos. Los cristianos somos buenos para criticar o autocriticarnos, pero en base a la conciencia, y ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a reflexionar basados en una conciencia culposa, no vamos a tener creatividad del Espíritu Santo, porque la reflexión verdadera nace del Espíritu Santo, no de la conciencia, mucho menos de la culpabilidad ni de la moralidad que ciertos podemos tener. ¿Por qué se lo digo? Porque todos llegamos a pensar en un punto que algo está mal, algo tenemos que hacer, pero el problema es que las reflexiones que hacemos nosotros, espirituales supuestamente, no nacen del Espíritu Santo, sino que llegamos a conclusiones como estas: ya sé lo que me está pasando, ya sé por qué me he apagado, ya sé por qué las cosas no avanzan. Y es típico en el cristiano salvadoreño que la solución es: no, ya sé, es que ya no voy a escuchar tal tipo de música. No, ya sé lo que me está pasando. Desde que me puse pantalones, van a decir las hermanas, Dios ya no está conmigo. No, ya sé, es que no le hubiera hablado a aquel, es que no le hubiéramos hablado a aquella. Esas son reflexiones inútiles, nunca traerán avance al reino de Dios, jamás. El cristiano debe reflexionar, amén. Si hay un cristiano que no reflexiona, se estanca, llegará a perder lo bueno que puede tener de Dios. La reflexión debe ser una parte importante de todo cristiano. El problema es que en este país, ¿por qué reflexionamos basados en una conciencia culposa? Porque somos ignorantes. Cada vez que su punto de reflexión es su conciencia, o más bien ni tanto su conciencia, sino las cosas que le han dicho a usted que están malas, usted no va a avanzar, no vamos a crecer, porque no siempre la solución para que el reino de Dios avance es cambiar de ropa, de peinado o de maneras de hablar o de personas con las cuales hablamos. No siempre. A veces para algunas personas esos cambios serán necesarios, pero no siempre debe ser ese el punto desde donde vamos a reflexionar para crecer. Amén, ¿me están entendiendo? Cada vez ustedes que piensan, no, es que la conexión ya no creció, podrán decir algunos. No, es que la chiquicolumna ya no quieren venir los niños. ¿Qué soluciones dan ustedes para que eso que está mal según su mente, su corazón, cambie, crezca, avance? El problema de muchos líderes cristianos, hermanos, es de que su punto de reflexión nace en la culpabilidad, en cosas que ellos se han llegado a meter o a creer que están malas. Y quizás están malas, moralmente hablando. Dios las va a querer cambiar, pero Dios, su espíritu, es más creativo como para detenerse a problemitas de ropa, de manera de comportarse o cosas bien morales. Nosotros tenemos que salir de aquí descubriendo el poder que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a detener toda la vida hablando con alguien en sus faltas morales. El Espíritu Santo lo ha dotado a usted de una inteligencia, de una capacidad, de una creatividad. Hay gente aquí que es tan inteligente, pero su conciencia apaga esa inteligencia. Hay gente aquí que es tan creativa, pero porque le dijeron que eso que hace está mal, no piensa en cosas nuevas para la obra de Dios, para el reino de Dios. Y aquí este administrador de verdad ha sido un gran ladrón, pero jamás se puso a pensar en base a su conciencia. Él se puso a pensar en base a cómo sacar adelante la nueva situación que se le iba a venir ahora que le iban a quitar el puesto. Antes de que nosotros pensemos en cómo cambiar ciertos aspectos morales de nuestra vida, debemos pensar cómo hacer para que el reino de Dios avance, porque si el reino de Dios avanzara más, su vida también va a avanzar. ¿De qué sirve que el cristiano avance
en que ya la gente no hable mal de lo que hace si el reino de Dios no está avanzando en eso? ¿De qué sirve que la gente de la colonia hable bien de usted si el reino de Dios no está en ese lugar? ¿De qué sirve crear una iglesia pura, santa, sin mancha, si no hay manifestaciones del reino de Dios entre nosotros? ¿Me están comprendiendo? El administrador no se puede decir, ay, sí, yo la regué. Él había regado, pero él pensó adelante, cómo sacar adelante la nueva situación a la que se iba a enfrentar. Estamos enfrentando situaciones a nivel de iglesia, a nivel de iglesia en El Salvador, pero pocas veces nos sentamos y reflexionamos cómo enfrentar estas nuevas situaciones. Tenemos un montón de problemitas que ya poco a poco van a desencadenarse en cosas peores. Por ejemplo, hoy tenemos una cultura con los niños, algunos niños involucrados en un ambiente de pandilla, otros niños involucrados en la tecnología, inmersos en ese mundo. Claro, la mamá, por pasar viendo la novela, le da el celular al bichito, y el bichito mientras tanto viendo lo que le da la gana. O sea, los niños en este país dentro de 5 o 10 años van a vivir una crisis de verdad. Ya la están viviendo algunos niños, pero esto va para más. Ahora, los líderes de Chiquicolumna, ¿cómo van a enfrentar ese desafío que se les va a venir? Pero si están encerrados en que, ay, es que yo quizás porque como desde que no sé qué, desde que empecé a hacer lo otro, desde que me metí a tal cosa. O sea, las soluciones que damos los cristianos son bien superficiales y no vamos a la raíz del problema. Nos hace falta creatividad. Nos hace falta esa creatividad que da el Espíritu Santo de poder llegar al punto de los problemas. Pero claro, eso es lo que vamos a ver aquí. Y entonces hay esas dos frases. Reflexionó. Y la segunda en el versículo 4 al final, ya sé lo que voy a hacer. Ojalá esta noche salgamos diciendo, ya sé lo que voy a hacer. Que el Espíritu Santo nos diga esta noche qué es lo que vamos a hacer de manera creativa para sacar adelante el reino de Dios. No se enfoquen en qué van a hacer para sacar adelante su vida nada más. O sea, en el sentido espiritual. Para poder decir, yo ya ando con todo. Enfoquémonos, esa es la idea de Dios, que nos enfoquemos cómo sacar adelante el reino de Dios. Amén. ¿Hace falta más reino de Dios en su comunidad? ¿Ya saben lo que van a hacer? Quizás no, quizás sí. Ojalá esta noche veamos lo que el Espíritu nos dice. Amén. Sigamos. Jesús sabía en qué modelo de sociedad le estaba tocando vivir. Sabía que quien hacía parte del sistema injusto, reinante, llevaba todas las de ganar sobre los que querían buscar alternativas de justicia. En este país, aquí hay corruptos de corruptos, ¿verdad? Y no solo en la asamblea, también aquí entre nosotros. Porque todos en cierta manera tenemos un poco de maldad. Pero vayámonos más allá arriba. Tenemos ese sistema corrupto en este país, políticos corruptos. Dígame, hasta hace poco se están descubriendo algunos que hicieron sus marufiadas y ya están en la cárcel. Pero no crean que solo ellos han sido corruptos. Todavía hay un montón ahí que siguen siendo corruptos. ¿Cómo harán ellos para robar sin que los descubran tan fácilmente? ¿Qué ocupan? La astucia, la creatividad. Claro, ellos no tienen límites, a ellos no les importa afectar a nadie. Por eso es que cuando a una persona no le interesa afectar a nadie, la creatividad le fluye. Es que para hacer lo malo no fluye, si eso es cierto. Pero Jesús lo que va a decir es que esos que tienen creatividad para hacer cosas injustas, la llevan de ganar.
contra nosotros, que también tenemos que ser creativos, pero de manera justa, o sea, sin dañar a los demás. ¿Cómo el cristiano puede ser justo, creativo, sin pasar por encima de los demás? Para eso se requiere una doble creatividad. Es decir, que si los del mundo son creativos, ¿cuánto más no tenemos que ser creativos nosotros? El problema es que los del mundo son creativos, para robar le fluyen las ideas. El problema es que a los cristianos, para sacar adelante el reino de Dios, las ideas las tienen más tapadas que a saber qué. No nos fluye, no nos nacen ideas. Pero ya vamos a ver por qué. Sigamos. Esto significaba la inmensa desventaja del reinado de Dios en relación al poder de dominio. Eso es cierto. El reino de Dios está en desventaja. Ya Jesús lo dijo. El reino de Dios avanza ¿contra qué? Contra viento y marea. El reino de Dios va avanzando en contra de todos los sistemas de este mundo, sistemas muy creativos. Y el reino de Dios solo avanzará cuando haya seguidores que le busquen dar salida a las situaciones que detienen el reino de Dios. Es decir, en este país el reino de Dios solo tiene esperanza con seguidores de Jesús que alcanzan a obtener la creatividad del Espíritu Santo. Si nosotros nos quedamos estancados en lo que ya sabemos hacer, en lo que ya aprendimos a hacer, el reino de Dios va a perder. Porque el reino de Dios tiene una desventaja contra los poderosos. Porque los poderosos les fluye la creatividad, nadie los detiene. A nosotros sí, hay algo que nos detiene, y es que no podemos pasar por encima del bien de los demás. ¿Cómo podemos hacer para sacar adelante la obra de Dios sin pasar por encima de nadie? Eso requiere creatividad, y es la que nos hace falta. Sigamos. 2. Los seguidores del reino de Dios deben ser ¿qué, hermanos? ¿Frente a quién? Frente al poder de dominio. Lastimosamente a los cristianos les fluye la creatividad para dañar a los otros hermanos, para creerse mejor que los demás. ¿Saben cómo ustedes pueden creerse mejor que los demás, hermanos? Siempre y cuando hagan avanzar el reino de Dios. Porque Dios honra a los que honran su reino. Si usted está luchando por ser mejor que los demás, le van a fluir las ideas, le van a fluir las ocasiones para pasar encima de los demás. Pero dichosos aquellos que logran obtener la creatividad de Dios, que no cualquiera la puede tener, para sacar adelante no sus intereses, sino los intereses del reino de Dios. Amén. Ojalá en cada comunidad no hubieran tantos criticones, no hubieran tantos peleoneros ni rebeldes. Porque para criticar al líder que no hace tal cosa, ahí no fluye la creatividad. Pero para proponer algo que saque adelante la obra de Dios, ahí ni aparecemos, ahí ni estamos. Nos fluye la creatividad para inventar chambres, inventar cosas por aquí y por allá. Pero a la hora de que nos reunimos, hermanos, miren, deberíamos sacar adelante yo lo que pienso, y ahí nadie aparece. Cuando de repente se les pregunta, hermanos, y en oración a ustedes, ¿qué les ha dicho el Espíritu? No hayan que decir. Le echamos la culpa al líder de que la obra no avance, como que no fuera tarea de todos. Es tarea de todos los seguidores de Jesús sacar adelante el reino de Dios. No es tarea solo de los líderes. El líder es el primer responsable. Amén. Usted como líder, predicador, si usted no se propone buscar al Espíritu, que el Espíritu le inspire cosas nuevas para ese centro de predicación, ese centro de predicación va a ser una sinagoga. No va a servir para nada. Pero si ustedes buscan al Espíritu Santo, como estamos viendo hoy en Hechos,
y de repente el Espíritu Santo le inspira a usted y usted dice, ya sé lo que voy a hacer. Ahí la obra de Dios tiene esperanza. Sigamos. La tarea que los seguidores del Evangelio debían inaugurar era de creatividad, compitiéndole en iniciativa a los hijos de las tinieblas. Hermanos, por cada muerto que hay en su colonia, ¿qué cosas nuevas hacen ustedes? Díganme. Por cada niño abandonado, violado, tirado, ¿qué cosas propone una chiquicolumna? ¿Qué cosas propone una conexión con cada joven que se mete a la pandilla? Cuando ustedes ven a un joven que no andaba en nada y de repente lo ven en la mara, ¿qué dicen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cambios van a hacer? ¿Qué propuestas? Una columna familiar, ¿qué propone cuando una familia se destruye? Porque cada vez que una familia se destruye, un joven entra a una pandilla, un niño queda abandonado, esas son las creatividades del enemigo para destruir al hombre, al ser humano. Y nosotros, con la creatividad del Espíritu Santo, deberíamos hacerle la competencia a las tinieblas. Amén. ¿Están entendiendo? Pero si nosotros nos quedamos pasivos, si nosotros decimos, no, ya van a cambiar las cosas, o como dicen los cristianos de este país, de todos modos ya se va a acabar el mundo. Esa gran solución, ¿verdad? Deberíamos empezar. Yo creo que para muchos de ustedes, fíjense que orar no es la solución más creativa, pero para los que no oran quizás sería la primera solución más creativa, porque por lo menos algo nuevo van a empezar a hacer. Orar. Empecemos por orar, pero oremos de maneras creativas, no de que nos vamos a subir a algún lugar especial. No, no se trata de eso. Que el Espíritu Santo en nuestras oraciones cree algo nuevo en la comunidad, nuevas propuestas. Miren, de verdad se los puedo decir, hay líderes que están estancadísimos. Y la culpa, y mira, hiciste la conexión. No, nadie quiso llegar. Es que están duros. Sí, es cierto, todo eso se le vale. Pero ¿qué creatividad vas a tener como líder? ¿Qué propuestas te inspira Dios? Para no quedarnos ahí de brazos cruzados, esperando tal vez algún chiripón. Porque hay varios que están esperando un chiripón. Tal vez que llegue alguien, que alguien les eche la mano. No, hermanos, el Espíritu Santo es creatividad suficiente para decirnos qué hacer y sacar adelante la obra que tanto lo necesita. Los hijos de Dios deberían hacerle la competencia a las iniciativas de los hijos de las tinieblas. Si los hijos de las tinieblas son creativos para destruir, los hijos de Dios deberían ser creativos para construir la vida en este país. Si un administrador del sistema injusto había sido capaz de resolver en su favor una circunstancia que estaba en su contra, sigamos. ¿Por qué los hijos de la luz no iban a ser capaces de transformar en favor del reinado de Dios las circunstancias desfavorables en las que se iban a encontrar en el futuro? Solo veamos, imagínense este administrador, todo lo que empezó a hacer. Versículo 2. El patrón lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto lo que me andan diciendo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir. El administrador empieza un camino de soluciones. Si a un cristiano le hubieran dicho esto, ahí se hubiera quedado. Porque la típica de los cristianos es ponerse a llorar. Ya no se puede. Hasta aquí llegué. Hoy sí que ya terminó todo. En vez de decir como veamos lo que empezó a hacer.
Versículo 3, el administrador reflexionó y dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Gloriosa pregunta que se pueden hacer muchos hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede decir Dios ahora que se viene esta realidad? ¿Ponernos a llorar? ¿Criticar? ¿Autocriticarnos? ¿Estancarnos? ¿Qué voy a hacer? Ojalá aquí hayan líderes que se digan: ¿qué vamos a hacer? Y que vayan al lugar correcto a preguntarle a la persona correcta, que es Dios, el Espíritu Santo. Y él dijo: no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles, le dijo, de aceite. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego le preguntó al segundo: ¿y tú cuánto le debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Lo que vemos en el administrador es movimiento, actitud, creatividad. Porque creatividad, y aquí es donde cometemos el error nosotros. Sí es cierto, nos preguntamos qué vamos a hacer, pero las soluciones quedan ahí, en la mente. Él dijo: ya sé lo que voy a hacer, se paró y empezó a hacerlo. Cosa que nos hace falta a nosotros. Todos llegamos a la conclusión: no, ya sé lo que voy a hacer. Pero hasta ahí llega. No pasamos de ahí. No empezamos a obrar conforme a lo que Dios nos ha dicho. Estamos a punto de subir al lanzamiento, a recibir o a servir. Dios va a revelar cosas creativas para la obra de Dios. Ya el miércoles pasado el pastor nos decía cómo los avivamientos se estancan. ¿Y ustedes creen que en todos los avivamientos que existieron no se preguntaron qué hacer para que no se estancaran? Claro que se lo preguntaron, pero no pasaron a la acción espiritual que debían hacer. Ojalá nosotros sí pasemos a la acción de todas las cosas que Dios nos diga. Porque hay muchos de ustedes que no deberían de estar estancados. Dios les ha regalado dones, capacidades, talentos, recursos. Nos ha dado un pastor que nos da la palabra con gran inspiración. Tenemos la presencia, tenemos todo para sacar adelante la obra. Pero ¿saben qué nos hace falta? Hacerlo. Creatividad también es hacer las cosas, no solo pensarlas. Es también ponernos en acción. Es: Dios me revela algo, yo lo hago. Y esa dinámica, Dios dice, yo hago. Dios dice, yo hago. Dios ordena, yo obedezco. Esa dinámica, ¿cómo nos hace falta? Si fuéramos más obedientes a las cosas que Dios nos propone, no estuviéramos como estamos. Muchas cosas ya hubieran avanzado. Si en este país la iglesia se dedicara más a hacer que andar ahí inventando, este país estuviera mucho mejor. ¿Vamos a quedarnos nosotros a hacer una iglesia inútil ante las circunstancias de este país? ¿No? Entonces Dios nos va a revelar qué hacer. Amén. Pero cuando Dios diga qué hacer, es tiempo de trabajar. Es tiempo de llevarlo a la práctica. Es que miren, este administrador se afligió de verdad. Bueno, hermanos, es que ustedes ya lo han hecho. Cuando a ustedes les dicen: si no venís a pagar a tal fecha, te vamos a quitar eso, te vas a meter en problemas. ¿Y qué hace usted? Se queda así: ya vamos a ver qué hacemos. Vamos a sacar a tu hijo del colegio si no vienen a pagar.
Ya vamos a ver qué hacemos. Se quedarían así ustedes, hermano. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que surge? ¿Qué es lo primero que surge cuando hay una amenaza? La aflicción. Se aflige uno. Ante las amenazas nos afligimos. Pero ante esa aflicción deberían hacer, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer para solucionar este problema? La iglesia debería afligirse de la situación que está viviendo este país. No, pero nosotros nos afligimos de nuestras cosas materiales nada más. Nos hace falta escuchar aquella voz de Jesús que dice: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y anteriormente les había dicho: ¿acaso de tanto afligirse ustedes le van a añadir un codo a su estatura? No, el Padre sabe todas las cosas que ustedes necesitan. Más bien ustedes preocúpense por el reino de Dios. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dijo esas palabras las dijo simplemente así por decirlas? En el contexto en el que se escribieron los evangelios y fueron otra vez puestas por escrito esas revelaciones, esas palabras de Jesús, era un contexto de persecución. Ahora eso de buscar el reino de Dios es ir a la iglesia. Ya busqué el reino de Dios, ya fui al culto. Hoy buscar el reino de Dios es cosa de cumplir un rito. Para cuando los primeros cristianos leyeron los evangelios, leyeron Mateo, era una época de persecución. Buscar el reino de Dios era hacerle frente al reino. Pero no solo hacerle frente a la persecución, sino buscar cómo hacer para que el movimiento de Jesús no desapareciera. Eso era buscar el reino. Buscar el reino. Ya busca el reino de Dios. ¿Cómo? Oídos alabanzas. Ay, qué creativo, ¿verdad? Ahí no buscó nada del reino. Buscar el reino de Dios y su justicia es, con la creatividad que Dios me da, cómo hacer para que el reino de Dios no desaparezca en Apopa. ¿Cómo hacer para que el reino de Dios no desaparezca en Cusca? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces a la gente que hace esas cosas, todo lo demás le es añadido. Pero solo a los que se rebuscan por el reino de Dios. ¿Ustedes creen que hoy que vinieron a la clase ya buscaron el reino de Dios? Claro, el reino de Dios está aquí, nos está preparando, pero para que lo llevemos de manera creativa ahí donde vivimos. Buscar el reino de Dios no es hacer un culto, no es hacer una reunión, no es mantenerse en una vida ritualista. Cuando Jesús, cuando los evangelistas escribieron esos pasajes, se lo estaban diciendo a gente que estaba a punto de renunciar a la fe, a punto de renunciar al reino. Y si esa gente renunciaba al reino, ya no había reino. El movimiento de Jesús se estancaba. Entonces él le dijo: miren ustedes, busquen el reino, sean creativos. En tiempos de persecución vean cómo hacen para que no desaparezca, más bien avance. Pero hoy los cristianos hemos hecho del reino, del cristianismo, una religión. El reino de Dios no es una religión, es un movimiento. Por eso, si nosotros nos podríamos definir como iglesia, no somos una iglesia, somos un movimiento del reino de Dios. Nosotros no somos una reunión así meramente ritualista, un culto. No, hermanos, somos un movimiento que avanza, y que al avanzar de este movimiento avanza el reino de Dios. Amén. O sea, el día que nosotros nos concentremos solo a hacer culto, dejamos el reino de Dios. Por eso nosotros hacemos noches de buenas nuevas, renuevos, las conexiones, la chica y la columna, y todas las actividades de predicación que hacemos no son, como decía la palabra el domingo, para sumar números, son para que el reino de Dios avance. Pero hay de aquellos que tienen a cargo un lugar para llevar el reino de Dios, y lo que están llevando es una iglesia, una religión. Eso no sirve para nada. Lo que debemos llevar a través de nuestra predicación es
el reino de Dios. Amén. Pero el reino de Dios se opone a la injusticia, a la maldad. Ya, por lo menos en mi caso particular, yo he tenido jóvenes ahí, delirios, que hoy andan en una pandilla. Me ganó las tinieblas. A mi propuesta, las tinieblas me han ganado. Ahora yo tengo que ver de manera creativa cómo darle duro a eso que me han ganado las tinieblas. Porque nosotros debemos aceptar, las tinieblas van ganando terreno en este país. No podemos ser ignorantes, ingenuos. Hay que avivar, hay que despertar. Las tinieblas están ganándoles terreno a ustedes y ustedes no están haciendo nada creativo para defender el territorio del reino de Dios. Estamos tranquilitos, cumplimos un horario, cumplimos un requisito, cumplimos unas cuantas actividades, pero no estamos siendo creativos al avance de las tinieblas en nuestras comunidades. Estamos ahí quietos. Es tiempo de despertar. Amén. Las tinieblas le están ganando terreno en cada una de las comunidades y eso ustedes no lo pueden negar. Las tinieblas quieren ganar terreno en su familia y ustedes tienen que ver de manera creativa cómo hacer para que el reino de Dios avance y no se detenga. Eso es buscar el reino de Dios. Si los que hacen maldad están avanzando, los del reino de Dios debemos avanzar a paso doble, a paso más acelerado. No nos podemos estancar. Amén. Sigamos. La parábola del administrador injusto será siempre un acicate para ser más creativo que los enemigos del reinado de Dios y encontrar salidas en un sistema perverso al que no hay que imitar. Ya hablamos de eso, sigamos. Esto lo lograría una mentalidad para la que lo justo fuera lo únicamente válido, contraria a la mentalidad del sistema para la que cualquier alternativa era válida, sin que le fuera necesario recurrir a la justicia como parámetro de acción. Todo empieza aquí, miren. Una mentalidad para la que lo justo fuera lo únicamente válido. Para nosotros, los hijos de Dios, los únicos caminos posibles son los de la justicia, los de la paz, los del amor. Amén. Los de la solidaridad. Los caminos que no vayan en pro de la justicia, la paz, el amor y la solidaridad son caminos del diablo, no son caminos de Dios. Cualquier propuesta que haga una iglesia, un ministerio, que no promueva la paz, la justicia, el amor, la solidaridad, el compañerismo, no está trabajando a favor de Dios. Si ustedes como cristianos, las propuestas que ustedes hacen para su ministerio, para su espiritualidad o para la iglesia, solo buscan elevarlos a ustedes y no elevar la paz, la solidaridad y la justicia, ustedes están a favor del diablo. Si ustedes, su gran búsqueda espiritual solo es para elevar su egocentrismo, su altanería, su soberbia, no están a favor de Dios. Porque hay gente muy creativa en las iglesias que va escalando posiciones, pero para sentirse que son algo, que ya son más que los demás. Eso no es del reino de Dios. Ustedes, hermanos, y escúchenme bien esto, su tarea es elevar la paz, la justicia y el amor, aunque ustedes queden en el anonimato. ¿Están dispuestos ustedes a renunciar a los títulos, a las posiciones, al prestigio en favor del reino de Dios? Esa creatividad viene de Dios. La creatividad que no busca ensalzarme a mí, elevarme, sino la creatividad que busca elevar el reino de Dios. Esa es del Espíritu Santo. Hermano, aunque nadie reconozca su trabajo, su actividad, sus labores, su creatividad por el reino de Dios, pero si esa creatividad está elevando, que la gente en la comunidad se ame más, que se perdonen, que sean solidarios entre ellos, eso Dios lo va a bendecir.
Amén. El problema de nosotros es que queremos proponer cosas que todos digan, ¿y quién se le ocurrió eso? La hermana no sé qué. Pasa, hermana, a ella se le ocurrió. Un aplauso para la hermana. Pero si nadie nos va a felicitar, yo no voy a andar diciendo nada. Ve, si eso a ellos le corresponde, yo no me meto en esas cosas. Eso no es el ser del reino de Dios. El verdadero seguidor de Jesús, aunque nadie lo felicite, siempre anda buscando cómo avanzar la obra de Dios. Aunque nunca llegue a ser el más, el que todos celebren, el que todos felicitan, indudablemente a algunos se les va a felicitar, se les va a celebrar sus labores en favor de la justicia, pero van a haber otros que no. Casi siempre se le va a felicitar al pastor, al líder, a la persona que está al frente, pero detrás de ese líder hay un grupo de seguidores, de gente que está luchando por la misma visión. Ojalá nosotros nos podamos unir a la visión pastoral de esta iglesia, de ministrar y pastorear las comunidades, aunque eso no nos vengan a felicitar a nosotros. Amén. Aunque un día ustedes digan, quizás veamos a un líder de la iglesia, de una comunidad, o a nuestro mismo pastor en un medio de comunicación o en alguna forma de publicación diciendo glorificamos a Dios o celebramos lo que hizo la iglesia Betania a través del pastor David Ramos. Quizás muchos envidiosos van a decir, ve que no sé qué, porque él, o que parezca otro líder, el líder de la comunidad de tal lugar hizo tal cosa, y quizás otros envidiosos van a empezar a decir, ¿cómo que solo él fue? Y hay mucha gente que por eso no participa de manera comprometida y activa en los ministerios, porque no los van a felicitar, porque no les van a dar a ellos los créditos, la gloria. Esto no se trata de ganar glorias humanas, hermano. Esto se trata de que el nombre de Jesús sea exaltado. Amén. De que la gloria de Dios siga revelándose, elevándose, y que la justicia, la paz, el amor crezca. Amén. Así que ojalá aquí haya gente creativa para que avance el reino de Dios, aunque nunca nadie los reconozca o los aprecie. Amén. Sigamos. Un grupo con esta mentalidad traicionaría el proyecto de Jesús frente a las ofertas tentadoras que siempre han sabido hacer los hijos del poder de dominio. O sea, aquellos que buscan simplemente elevarse ellos son traidores del proyecto de Jesús. ¿Habrá traidores aquí? Ojalá que no, ¿ah? Amén. Los que piensan elevarse, exaltarse, aprovecharse con sus maneras creativas de hacer las cosas son traidores. Nosotros debemos de ir en pro del reino de Dios. Sigamos. Dele. 3. La conciencia de Jesús frente a la urgencia de ser creativo. Fíjense eso. Urge ser creativos. Urge, hermanos. Ojalá que ustedes tomen la misma urgencia esta noche del Espíritu Santo. Dele. A pesar de las desventajas que tienen los seguidores del reino, ellos deben ser más creativos que los enemigos del reino. Amén. A fin de encontrar salida dentro de un sistema perverso al que no hay que imitar. Este país, el sistema está pervertido, empezando por la educación, la economía, la política. Todo está pervertido. Nadie de verdad, no tenemos a alguien, un referente político que de verdad se le note su lucha y su trabajo en favor de la justicia. No hay ninguno. Han desaparecido, no sé qué hicieron, pero no hay. Por eso no confíen en ellos, porque hasta ahorita ninguno se ha padecido de manera sincera, genuina,
como alguien que esté trabajando en favor de la justicia. Todos son unos mentirosos que andan buscando su propio beneficio. Y por eso se la llevan de que andan haciendo aquí, por allá cosas. Pero no, hermano, lo único que buscan es aprovecharse. Ahora, entre nosotros deben ir surgiendo también personas. Indudablemente, de aquí, de entre los jóvenes quizás, más de algún joven emergerá a la política, a los niveles políticos de este país. Ojalá que ahí las cosas que se le ocurran no sean para beneficiarse a sí mismos, sino para beneficiar el reino de Dios en este país. Hace falta uno por lo menos que de verdad luche en el sistema en favor de la justicia. Hace falta. Deberían existir, pero la comunidad, los seguidores de Jesús, que somos nosotros, ahí donde vivimos, debemos luchar por la justicia. Amén. Hay un sistema perverso que no podemos seguir imitando. ¿Siga? Jesús quería que sus seguidores y seguidoras fueran sanamente más creativos que los servidores del poder de dominio. La historia humana concreta donde Dios actúa a través de la mediación humana está también en manos de los discípulos creativos. Ahí me quería detener. El reino de Dios, déjenme decirle esto, no solo avanza por Dios. El reino de Dios avanza a través de los hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesús. Si fuera por Dios, esto estuviera perfecto. Lastimosamente no solo depende de Dios, depende mucho de nosotros, en una gran medida, casi que solo de nosotros. Depende de Dios, sí es cierto, pero más depende de nosotros, hermanos. Y ahí está el riesgo, que como depende de nosotros y nosotros somos tan aguados, no avanza el reino de Dios. Entonces es necesario que la iglesia despierte y descubra que tiene un potencial dentro de sí. Nosotros aquí tenemos un potencial, es el Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Padre, esa fue la promesa de Jesús. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder, ¿verdad? Recibirán poder. No necesitaríamos poder si esto se tratara de Dios, pero como se trata de nosotros, necesitamos el poder de Dios. Lastimosamente, ese poder está estancado en maneras de servir anticuadas, viejas, retrógradas, que no están ayudando al avance del reino de Dios. Los predicadores, por ejemplo, están predicando de maneras creativas en las conexiones, columnas, chiquicolumnas. O todavía siguen predicando allá como muchas de las iglesias que ya no pasaron del mismo tema, ¿va? Que el infierno por aquí, el infierno por allá. Yo creo que en este país, si recolectáramos todas las predicaciones del infierno, podríamos decir, como dijo Juan, ¿va? No cabrían todos los libros de tantos predicadores del infierno que hay en este país. Ojalá los predicadores de aquí puedan predicar algo nuevo, algo creativo, algo que aporte a la vida y no solo al miedo, al terrorismo evangélico. Ojalá que nosotros cuando salgamos de aquí salgamos diciendo, ya sé lo que Dios me ha dicho, ya sé lo que voy a hacer. Miren, hermano, no estén diciendo, ay, es que como aquí en mi colonia nadie me viene a ayudar, como nunca nos visitan, es que como aquí nunca se ha hecho una noche de buenas nuevas, por eso estamos como estamos. No, hombre, hermanos, ustedes hagan surgir las cosas que Dios está preparando para ese lugar, con creatividad, con esa capacidad que viene de Dios. La historia no la construye solo Dios, la construyen también los seguidores del reino de Dios.
Y eso somos nosotros. Ojalá aquí, como dice Jesús, versículo 8, y ahí terminamos. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Ese versículo termina hasta hoy. Los hijos de las tinieblas ya no deben ser más astutos que los hijos de la luz. Amén. Es tiempo que los hijos de la luz hagan brillar su luz, como hemos estado viendo. Pero ojalá esos amenes no sean puro ritualismo. Ojalá esos amenes se comprueben en comunidades llenas del reino de Dios. Ojalá Lirios, Apopa, Cojute, Santiago, Cusca, ¿cuáles otras? Panchimalco, el centro y todo lugar donde Dios nos mande sea lleno de hombres y mujeres que con creatividad empujan el reino de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pregúntele al Señor esta noche: ¿y qué voy a hacer para que tu reino avance, Señor? ¿Y qué vamos a hacer? No se estanquen, hermanos. No nos estanquemos. Olvidemos ya lo que sabemos hacer. El Espíritu tiene algo nuevo para nosotros. Olvidemos las viejas formas de trabajar, de servir, de predicar, y traigamos la novedad que Dios tiene. Padre, si los hijos de las tinieblas son astutos para sacar provecho a su favor, ¿cuánto más no nosotros, los hijos de la luz, debemos sacar esa creatividad que está en tu espíritu y trabajar en favor de la justicia, la paz, el amor, la solidaridad que tanto hace falta en este país? Las tinieblas han comido terreno, es cierto, pero para eso nos llamaste, Señor, para elevar tu reino, no para elevarnos a nosotros mismos, no para formar un gueto, no para formar una mega iglesia, sino para ser seguidores de un reino que debe avanzar. Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, predicadores creativos que rompan con el sistema tradicional de la religión en favor del reino de Dios. Eso hace falta, Señor. Padre, trae eso, despierta una comunidad que lucha para que avance tu reino. Y bendice la ofrenda, de estos hermanos, que también favorece el avance de tu reino, Señor. Que favorezca siempre al crecimiento de la vida en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, bendícenos en el camino, llévanos con bien hacia todo lugar que vamos. Y que estas palabras no queden aquí como una retórica, sino que se transformen en actitud de vida, en actitud transformadora de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.